quedamos en... ¿Se entendió lo que es los Ahí te tipos de preguntó algo en impacto? el chat, Francisco Díaz, Nico. Ondas. ¿Cómo onda si es contuso penetrante? O Habla es en español, contuso, pa. o es contuso o es penetrante. Lo podemos dividir así. Ahora, en lo que es explosiones y demás, que lo vamos a ver un poquito más abajo, lo que se puede o lo que vamos a ver es que puede llegar a tener de las dos, ¿me entendés? Si en una explosión vuelan esquirla, lo más probable es que el paciente tenga un trauma contuso por una piedra grande que le pega en el tórax y puede tener un trauma penetrante por algún vidrio o algo que voló y se le incrustó o le perforó el abdomen. Digamos, por eso, por ahí la parte de explosiones se da un poquito aparte, por una cuestión de que une las dos. Pero lo que es contuso, a ver, vamos a ver lesiones penetrantes dentro de un accidente, pero se trata como contuso, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ver más las lesiones grandes o lo que puede estar dentro del paciente, digamos, y bueno, si vemos una lesión de tipo penetrante, y bueno, la vamos a cohibir si es una hemorragia, o vamos a tratar de hacer lo posible por salvar o mantener con vida a ese paciente hasta que lo podamos retirar, ya sea de un vehículo o, bueno, inmovilizar o demás para el traslado al centro de salud. Ahí está. Bien. Junto con lo que es choque de vehículos, los elementos de seguridad también producen lesiones. ¿Por qué? Fíjense ahí, lo que más van a ver por ahí cuando hay un impacto, y eso lo van a ver como bomberos y demás. La mayoría de los pacientes tienen esta marca, que esta marca es del cinturón. Esto de una bolsa de aire, los airbags tienen, al abrirse, siempre tienden, eso se abre por una pequeña explosión que hace un gas que tiene adentro, y lo que pasa a veces es que ese gas, y el paciente está muy, el paciente, yo le digo paciente o víctima, es la persona que está dentro del habitáculo, cuando explota, si está muy cerca, puede ser que le queme la ropa, o puede ser que le queme el rostro, puede tener alguna lesión en tejidos o en la piel en base a la explosión misma que produce el airbag. Esta imagen acá, que se ve el cinturón y el abdomen aplastado, fíjense que es por un mal uso de los elementos de seguridad. Este cinturón debería estar a la altura de la pelvis, no en la panza. Si nosotros ponemos la panza, depende de la energía con la que veníamos o depende de la velocidad o demás si llegamos a chocar. Eso nos puede generar más lesiones de las que pudiéramos haber tenido si estaba en la pelvis. Justamente por algo algún tipo se sentó y pensó cómo eran las cosas. Entonces, bueno, si nosotros vemos que, por ejemplo, como acá, tiene la panza marcada y podemos sospechar una lesión a nivel abdominal, un desgarro o alguna rotura de alguno de los intestinos. Por eso también es importante que sepan un poco de anatomía, que es lo que vimos al principio, porque la anatomía justamente sirve para esto, para en conjunto de la energía y demás con la que venía, el evento que ha sucedido y demás, yo pueda descartar las lesiones y saber más o menos qué hay en cada lugar del cuerpo en base a lo que esté viendo. Junto con eso, lo que les digo de signos y síntomas es que, por ejemplo, esto es un signo de que puede haber una lesión atrás. Ahora, si el paciente me dice, uy, pero me duele la espalda y demás, qué sé yo, y bueno, yo no veo, no tengo un signo que me diga, mirá, tiene un hematoma atrás en la columna. El paciente me está diciendo que tiene eso va a ser un síntoma, es un síntoma eso. Signo es lo que yo veo, síntoma es lo que me refiere el paciente. Eso acuérdenselo también. Cuando ustedes van a presentar un paciente, un médico o algo que está en el lugar, y mira, tiene signos de una lesión a nivel abdominal, una lesión a nivel cervical por esto acá, el cinturón, que aparentemente estaba mal puesto. Entonces el médico, también en base a lo que veo, lo que pueda escuchar,
o base a su experiencia también, va a ver o va a saber cómo tratar las lesiones, o ver si el paciente se está hipotensando de más, o tiene un control de vitales, digamos, una frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca elevada o disminuida. Lo que va a pasar es que, ¿no es cierto?, hay que hacerle aportes. El médico lo puede hacer, puede, digamos, colocar una vía y demás. Entonces, bueno, le estamos aumentando la probabilidad de supervivencia a la persona dentro del evento que sucedió, dentro de la escena. Bien, no me deja avanzar. ¿Por qué? Ahí está. Bien, lo que es contuso dentro de motocicletas se pueden dividir en 3 tipos: impacto frontal, angular o eyección. Ahí tienen un poquito cada uno. ¿Qué vamos a hacer acá? Y bueno, en base a la cinemática o lo que vemos por ahí, las motos son medias complicadas cuando nosotros llegamos a la escena y vemos cómo es la escena. ¿Por qué? Porque la moto tiende a quedar en cualquier lado, podemos ver una abollona en un auto. Por ejemplo, si llegamos y vemos que hay una abollona en la puerta y el tipo está tirado del otro lado, como acá, y bueno, voy a suponer que puede llegar a tener una fractura de fémur, que golpeó la cabeza, que apoyó las manos y se fracturó la clavícula. Lo mismo de este lado, puede ser que quede apretado en contra de otro auto, o que el mismo auto lo haya chocado y termine en esta posición, cayéndose. Entonces voy a descartar o voy a tratar de evaluar lesiones a nivel torácico, alguna fractura de pelvis, alguna fractura de fémur, el tema de los tobillos, los metatarsos y demás. Pero bueno, eso lo voy a ver, y hay formas de identificar, que lo vamos a ver un poquito mejor en fracturas a eso, de cómo darse cuenta de qué tipo de lesión va a tener el paciente. Pero bueno, esto es un pantallazo grande como para darse cuenta en base a la cinemática o a lo que pasó, el movimiento anterior, de que suceda el accidente o lo que fuere, qué es cómo el tipo o cómo es que tiene tal o cual lesión. Bueno, lo que son civiles y peatones, ahí entro un poco, o vamos a entrar en el objetivo de lo que son los niños. No sé si alguno me puede decir la diferencia en esa imagen de qué lesiones puede tener el adulto y qué lesiones puede tener un niño. En cuanto al niño, lo agarra de cuerpo completo casi. Y en cuanto al adulto, al ser un poco más alto en el auto, agarra más abajo, más la parte de la rodilla para abajo, dependiendo de la Bien, altura de cada uno. bien, Francisco, bien. Ahí fíjense que tiene una flechita, como que Porque el paciente... ah, perdón, Nico. Decí, habla, Vito. Que el mayor tiende a cubrirse un poco, en cambio el chico se queda bloqueado ahí, queda duro, Muy porque no bien, sabe Vito. cómo reaccionar. Muy bien, Vito. Eso es lo que quería que me digan, que el adulto va a tender a reaccionar o va a tratar de cubrirse, y bueno, puede ser que las lesiones la tenga en alguno de sus mediales, digamos, el medial izquierdo o el medial derecho, o sea, del lado izquierdo o del lado derecho, por cubrirse. El niño directamente va a tener todas las lesiones habidas y por haber. Aparte, tengamos en cuenta que no está desarrollado, no está formado. El bebé o cualquier niño se considera niño hasta más o menos los 12 años, todavía hay huesos que no están bien formados, o digamos, sobre todo de la cabeza. Entonces puede llegar a tener lesiones traumáticas más importantes, sobre todo lo que es después la hora de la... Esto nosotros estamos viendo prehospitalario, pero cuando ya es algo de tipo hospitalario, por ahí cuesta hacer una intubación o demás. Entonces las lesiones que puede llegar a tener un niño son mucho mayores, en más cantidad, porque es más la superficie que golpea contra el cuerpo. Entonces, bueno, las lesiones van a ser más, obviamente. En cambio, bueno, en base a cómo lo agarró al adulto el auto, bueno, vamos a suponer, qué sé yo, alguna fractura también de húmero, alguna fractura en clavícula, un, un, un TEC o un trauma del TEC, para que por ahí lo escuchen, van a escuchar, tiene un TEC,
Un TEC es un trauma encefalocraneal, un traumatismo encefalocraneal, leve, moderado, grave ya es cuando, bueno, hay pérdida de masa encefálica o hay otorragia. Otorragia es la sangre en los oídos. El TEC Eso, leve es, sí, eso también va a depender de cómo viene el auto, ¿no es cierto? Obviamente. por eso es lo primero que les dije. Hay que Ah, ver no escuché. la energía con la que viene el objeto. En este caso, un auto puede venir como este tipo en Gonela que se le cayó un tanque encima. Y la energía no vino de un auto, vino de un objeto en movimiento. Y es más, nosotros mismos podemos provocar energía si corremos y nos chocamos contra un paredón, o si por ejemplo estamos y nos largamos o nos tiramos de arriba de algo y nos caemos, que más adelante hay una diapositiva y se van a dar cuenta. Pero bueno, yo en base a eso más o menos tengo que calcular o descifrar o saber qué lesiones, podemos saber o suponer qué lesiones tiene, y el final de todo esto es inmovilizar, alinear, inmovilizar el paciente y trasladarlo a un centro de salud, que bueno, en ese caso nosotros como bomberos vamos a colaborar con el servicio de emergencias, como también puede ser que alguna vez el servicio de emergencia esté saturado y bueno, tengamos que responder porque tenemos el conocimiento y sabemos o deberíamos saber hacer esto, no voy a hablar por todos, pero bueno, así que bueno, es lo que debería. A ver cuánto, no, todavía estoy en tiempo. Bien, lo que son caídas, ahí pueden ver la doña que se cae, y yo cuando una abuela o algo se cae, en base al rango de edad que tiene, los huesos ya están debilitados o demás, ¿qué es la fractura más común que se ve? La cadera. Muy Cadera, bien, pierna. Bueno, una fractura de cadera, podemos también tener un TEC, porque tal vez no llegó a apoyar las manos, el tiempo de reacción de un adulto mayor es mucho menor. Entonces, al nosotros saber esto, digamos la edad y todo, suponemos más lesiones. Obviamente también podemos suponer lesiones en base a los objetos que el paciente tenga encima. Si por ejemplo los abuelos y demás suelen tener lentes y eso suelen provocar otro tipo de lesiones, lesiones abulsivas, lesiones o cortes o laceraciones. Al igual que, bueno, acá es lo que le decía antes, si yo venía corriendo y me tiro, cualquier jugador de fútbol o algo que se tira y se cae al piso sobre uno de sus laterales, y bueno, alguna lesión tal vez podamos observar dentro de eso, si él no se levanta o refiere algún dolor o demás, nosotros vamos a suponer lesión en base a eso, en base a, o muchas veces lo vamos a ver y otras veces no lo vamos a ver, y vamos a suponer en base a lo que nos estén contando, ¿no es cierto? Y cayó así, pegó así, contra esto, contra aquello, se cayó en el pasillo, se cayó en el patio, y bueno, vamos a ir descartando lesiones en base a eso. Bueno, lo que es traumatismo de cráneo, por ahí los clavados y esas cosas se ven mucho, yo lo he visto en el 107. El problema acá no es tanto la cabeza, muchas veces puede tener una lesión a nivel craneal o un TEC leve o moderado, con pérdida de conocimiento y demás, pero el tema está donde, si seguimos, en nivel cervical. Y ese nivel cervical es muy importante porque si daña el sistema nervioso central, que corre por ahí, podemos tener una lesión irreversible y eso puede generar un problema bastante grave. Así que por eso hay que tenerlo en cuenta. Si se golpea la cabeza, y bueno, le vamos a poner un cuello para inmovilizarlo. Eso es para tener en cuenta después en inmovilizaciones qué es lo que vamos a aplicar o qué técnica vamos a aplicar de inmovilización y cómo vamos a abordar el paciente también, porque hay formas de abordar el paciente porque lo puedo lesionar en base al abordaje. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, lo que son lesiones en el deporte, bueno, ahí les puse un par de puntos como estaban en el manual o como lo pueden ver o lo van a ver en el curso, que es por aceleración y una brusca desaceleración, hiperextensión de las extremidades. Esa hiperextensión también puede estar dada por alguno de los músculos, ya sea torácico o abdominal, o bueno, o sobre todo lo que es la parte
del cuello, también puede haber una hiperflexión, una hiperextensión, también se puede dañar la vía aérea o demás por cuestiones de cambios bruscos de energía, torsiones o caídas. Eso es un poquito un combo de todo. La cinemática del trauma la podemos aplicar a un vehículo como la podemos aplicar a una persona que se cae enfrente nuestro. Y de base a cómo cae y demás podemos descartar las lesiones. Bien, lo que son explosiones, bueno, estos muchachos acostúmbrense a verlo, porque lindo nos va a ejercicio. tocar, alguna vez los van a llamar a los handy y van a ir y se van a encontrar con imágenes peores que esto. Así que se van a tener que ir acostumbrando, se van a tener que ir acostumbrando a manejar sangre, hemorragias masivas, a ver lesiones bastante feas, impresionables. No me tengo que quedar, no tengo que hacer que la lesión impresionable no me deje trabajar. Yo tengo que trabajar igual, por más, o a veces la lesión impresionable como la del pie o la de la cabeza ahí, no me deja buscar otro tipo de cosas, de lesiones, o me saca la atención de lo que yo tengo que hacer en la emergencia. Así que tenemos que ser un poco más fríos, tenemos que acostumbrarnos a ver estas cosas, y sobre todo a saber cómo manejarlas, que es lo que estamos haciendo. Bien, lo que son explosiones, tenemos, bueno, el mecanismo que tiene se divide, bueno, ahí está puesto en 5, pero los 3 más importantes son la onda expansiva, que es la primera que vemos acá, la onda expansiva, el tema de las esquirlas y la eyección misma que pueda tener la víctima o el paciente. Eso ahí, la onda expansiva, me puede provocar quemaduras, puede arrojarme en contra de algo. Tengo que tener, o qué lesiones puedo tener una onda expansiva, y quemaduras en la vía aérea, puedo tener una hiperextensión una hiperextensión a nivel cervical, puedo tener un hemoneumotórax, puedo tener una lesión abdominal, alguna fractura de pelvis o demás, depende cómo cae, cómo pega. Eso no, lo mismo con las esquirlas ahí ya puedo ponerlas, y por eso fíjense que acá ya nos salimos o nos fuimos de lo que es solamente contuso. Puede haber un trauma penetrante en base a cualquier esquirla. Esquirla puede ser pedazo de vidrio, madera, metal, chapa, lo que fuere, que en base a esa explosión va a volar y va a dañar el paciente. Puede tener alguna, como esta chica acá, se le clava una chapa ahí en el medio de los ojos y bueno, lo lamento. Va a haber ese tipo de lesiones. O lo que es eyección, el paciente cae y junto con la caída después tiene elementos que caen sobre él, o que junto con la misma explosión, esto se puede dar las 3 juntas, no es que van por separadas, va a sufrir las 3 en el mismo momento, vuelan esquirlas y cosas sobre el mismo paciente. Esto lo podemos ver tanto en lo que es minería, como en lo que puede ser alguna fábrica o demás que trabaje con productos explosivos, o también se puede dar con alguna fábrica que esté haciendo un trabajo de más y pueda llegar a, digamos, tener un accidente y pueda llegar a explotar o demás algo. Y bueno, de en base a lo que haya alrededor, vuela todo eso. Así que bueno, lesiones en lo que es explosión puede haber de todo tipo y de las que se imaginan. Cuando veamos, y bueno, si quieren me adelanto, les explico un poquito, cuando veamos bien lo que es evaluación inicial del paciente, nosotros vamos a ver que tenemos una serie de pasos a seguir para evaluar un paciente y verle el tipo de lesiones. Yo en la cinemática del trauma, cuando vea la escena, ya algo me voy a imaginar de lo que tiene el paciente, pero cuando lo abordo y me acerco, ahí voy a saber realmente, en base a lo que veo, qué lesiones tiene. La más importante es la apertura de la vía aérea, que es la A, y la B, que le sigue, es la ventilación. Si el paciente en una explosión realmente tuvo una deflagración muy grande por una explosión y se quemaron las vías aéreas, yo me voy a enfocar primeramente en lo que es la vía aérea. El resto de las lesiones, ya sea
una lesión a nivel cervical, una lesión, bueno, a menos que sea una hemorragia exsanguinante que tenga, o una lesión como la del pie ahí, y la voy a dejar para lo último. Lo que a mí me interesa es que el tipo respire, porque si se corta la respiración, se corta el ciclo de vida. Entonces el paciente se me muere. Entonces, bueno, eso es un poquito para tener en cuenta, pero lo vamos a ver bien en evaluación inicial. Bien. Y como para terminar, lo que es el trauma penetrante, ahí tenemos lo que son las armas de baja energía, que son, digamos, lo que es cuchillo, picahielo, martillo, destornillador. Ustedes se calientan con alguno y se lo clavan porque los hacen enloquecer. Y bueno, y ahí están los resultados. Son por armas de baja energía. Tienen baja velocidad, la velocidad la produce otro cuerpo humano. O bueno, en alguna explosión o algo que vuela un cuchillo, pero es muy raro eso, así que bueno. Hay que tener en cuenta el género del atacante. En este caso, ¿por qué es importante saber si es un hombre o una mujer el que atacó? La mujer, y no sé si me ven, a ver si yo me veo por la La cámara. mujer ataca así, el hombre así. Claro. La mujer tiende a atacar a puño cerrado, así, y el cuchillo para este lado. A ver si tengo alguna cuestión acá. Mira, acá tengo la regla. La mujer va a tender a atacar así. Desde arriba va a tender a hacer esto. El hombre va a tender al revés, a atacar por abajo, así. Entonces, en base al género del atacante, me voy a imaginar dónde pueden más o menos estar las lesiones. El de una mujer o algo pueden estar a nivel del tórax, y el de un hombre puede estar a nivel del abdomen. ¿Qué es peor? Y bueno, en base a las puñaladas que tenga, en base a qué ha podido tocar o no, si solamente fue un puntazo, y bueno, hay que ver también si el paciente es obeso. Si el paciente es obeso, muchas veces se puede salvar porque tiene una capa adiposa o una capa de grasa bastante importante, que lo que va a hacer es que, bueno, el cuchillo tenga mucha más superficie y no toque los órganos vitales. Ahora, si es un fit, y bueno, lo lamento, ¿entendés? El músculo ese, y bueno, va a pasar, y alguna lesión va a tener el tipo. Punto para los gordos. ¿Viste? Los gordos tenemos las ventajas. Así que bueno, es un poquito por ahí para que tengan en cuenta eso, de lo que son armas de baja energía. Y lo que son armas de media y alta energía son todo lo que son armas, digamos, de fuego. Tenemos las de media energía, que son el tipo de pistola 9 milímetros, alguna de esas cosas, y las de alta energía ya son las ametralladoras, escopetas y demás, que realmente tienen un calibre bastante importante y, bueno, van a ser un poco más de desastre. ¿Qué tiene o qué tenemos por ahí que ver? El tema del área frontal de la bala, que sale. Fíjense que esta bala, la verdad que tiene muchas, es muy grande la superficie que tiene acá en la punta, entonces va a destruir más que un arma que termine en punta. Esto va a romper más, lo otro va, o por lo menos va a cortar o va a dañar un poquito con más prolijidad digamos, el cuerpo, los músculos, la piel y demás. Hay armas que, bueno, el orificio de entrada, eso hay que ver. El orificio de entrada siempre es, así como se ve en esta imagen, siempre es bien, bien detallado, se ve muy bien, y el orificio de salida tiende a ser así, o tiende a la carne estar desgarrada o demás. ¿Por qué? Porque toda esa energía que acumuló adentro va a salir explotada. ¿Ves? Me va a caer el velador. Va a salir muchísimo más. Fíjense acá, la energía de salida es mucho más que la de entrada, entonces va a romper más a la salida. Adentro rompe hueso, rompe lo que sea. Lo mismo acá en el cráneo podemos ver, cuando son lesiones así de craneales, tienden a la energía se tiende a disipar tanto, a abrirse tanto, que bueno, lo que va a hacer es el desastre que están viendo ahí. Así que bueno, ¿Este siempre qué onda que se acuérdense. abrió así la cabeza? Y ese, fíjate,
la energía de entrada seguramente estuvo acá adelante, se ve que le han apoyado. Eso es otra cosa. Fíjense que acá está como quemado, ¿ven? Sí. Se ve que está quemado. Bueno, eso es porque fue a muy corta distancia el disparo, entonces todo lo que es la pólvora y demás se quemó ahí en contra. Entonces, fíjense que ahí tiene una quemadura. Entonces acá le han apoyado seguramente le han apoyado ahí Caño. yo de armas no sé mucho, pero le han apoyado ahí el arma y le han disparado de ahí en contra, a quemarropa, digamos. Fíjense, escuchen el término, a quemarropa, justamente quema. Entonces, un arma que está desde lejos, por ahí llega con un poco menos de energía, y tal vez queda dentro, no sale la bala. También, bueno, claro, también tenemos que ver el tema del rodamiento. Ahí sé que hay balas que hacen este tipo de movimiento en hélice o tienen una dirección y a su vez la bala va girando. Depende del cañón del arma, Nico, eso. Claro, depende del cañón del arma, esas cosas. Yo la verdad que ingeniero en arma todavía no soy y nunca me puse a averiguar cómo son las armas, pero bueno, cada una tiene su función y está hecha para provocar tal o cual daño. Y bueno, la velocidad obviamente y sobre todo, y bueno, la distancia a la que estemos, todo eso tiene que ver un poquito. Siempre acuérdense, el orificio de entrada, es muy bien, muy limpio, muy bien marcado, y el orificio de salida queda bastante feo, bastante maltratado, digamos, por toda esa energía que se acumula y sale junta al final del recorrido de la bala. Así que bueno, eso es todo lo que es cinemática del trauma o lo que tenemos que saber. La cinemática o lo que se estudia en la cinemática es el movimiento de los objetos. En base al movimiento de los objetos o cosas, yo voy a poder, en este caso que está moviendo el trauma, voy a poder descartar o voy a poder saber qué lesiones o demás tiene el paciente. Así que bueno, nos quedan 6 minutos y quiero que me digan, a ver, si les quedó alguna duda o algo, pues seguimos con otra cosa. Nico, a mí. Sí. Por ejemplo, que ya sea en un accidente, sea un choque contuso, ¿viste? Y con algún objeto de adentro se penetre. ¿Sigue siendo un trauma contuso o penetrante? Va a tener de los dos, es lo que le decía antes. Se toma como contuso o el manual lo toma como contuso, pero va a tener de las dos cosas. Por eso también, y me pongo a pensar en este momento, por eso también tal vez en la escuela regional no lo toman así como contuso o penetrante para no generar este tipo de dudas como la tuya. Simplemente van directamente a lo que son colisiones vehiculares o choques, y lo dividen más así. Pero tenemos que tratar de entender cuál es la diferencia entre contuso y penetrante. No creo y no va a haber alguna pregunta muy al respecto de lo que es contuso y penetrante, pero el manual, el PHTLS, lo divide así. Así que bueno, dentro del habitáculo van a volar cosas, toda esa energía, todo lo que no tenga movimiento y se frene de golpe, agarra cierta energía y bueno, va a haber golpes y demás. Todo lo que esté adentro del auto puede llegar a provocarme alguna otra lesión extra. Por eso también tengo que revisar bien el habitáculo, tengo que ver bien. Y bueno, como les decía antes, sobre todo tener en cuenta la seguridad mía, del equipo y del paciente, por bueno, cuestiones de derrame de combustible, de cables, de cosas que pueda haber en el lugar que me puedan generar un daño. No sé si te contesté, Gonza, o querés preguntarme Sí, no, está bien. Gracias. alguna otra duda, pregunta. ¿Están seguros? Tímido. Sí, bien. Tengo un par de dudas, pero de más adelante todavía, así que tranqui. ¿De qué tenés duda? Decime ahora que todavía hay tiempo. Pero es mucho más adelante de la regla de los 9 de... Oh, pero eso es quemadura, pará, que no Por eso, llegamos más a adelante. quemadura. Por eso, falta mucho eso. No es difícil la regla de los 9, ¿no? Ah, bueno.
Pero anoté las cosas que no sabía para preguntar, pero eso más adelante. Bien. Así que bueno, o sea, como para cerrar, lo que tienen que entender de la cinemática del trauma, es lo primero que se da, todo lo van a ver si alguna vez leen entero, o pueden, o tienen un tomo del PHTLS, si quieren se los paso, no tengo problema. Van a ver que se arranca, o siempre tratamos de arrancar con todo lo que es anatomía, signos vitales, y en base a eso ya empezamos con cinemática, imaginarnos o suponer qué es lo que pasó. Después vamos a tratar las lesiones, como ahora que vamos a empezar a ver fracturas, quemaduras, hemorragia, qué y cómo hacer en cada una, cómo tratar un shock y demás. Y bueno, y después el tema de la inmovilización y todo lo que es el abordaje al paciente. No es difícil, pero cuando lo van a ver cuando estén en el campo se van a dar cuenta de cómo se hay que abordar un paciente, cómo o por qué tengo que hacer esto primero y después lo otro. Pero bueno, lleva su tiempo y nosotros ahora en septiembre, octubre vamos a empezar a ver bien la parte práctica de lo que hacemos como bomberos de esperanza. Y bueno, lo vamos a ver bien, vamos a tirar alguno al piso y che, lo abordo así, hago esto, lo muevo así y demás. Porque bueno, como lo estamos dando ahora, sí, yo sé que muchas veces es medio complicado entenderlo y demás. ¿eh? Sería mucho mejor presencialmente, pero bueno, es lo que hay y el curso es teórico, no es práctico, así que bueno. Pero quédense tranquilos que lo vamos a dar porque, y lo que hablábamos con Horacio el otro día, lo tenemos que dar o necesitamos que aprendan la parte práctica también, porque cuando salgan conmigo, con Horacio, lo que sea en la autobomba, nos estamos perjudicando a nosotros si ustedes no saben las cosas. Como ni les cuento si pienso por mí, si pienso por la víctima además, necesito que ustedes también sepan cómo actuar ante una víctima además o cómo manejar tal o cual situación. Así que bueno, vamos a hacer lo posible porque aprendan todo y lo más que puedan antes de salir arriba del 12 o del 22 a algo que no se sabe lo que es.